Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy, en Diálogos de Movilidad en Casa, hablaremos de transporte público, salud y agenda climática. Nos acompañan Ángel Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte Ustran; Rodrigo Rosas Osuna, consultor de Movilidad Segura. También nos acompaña Maytonce García, director de Transita Seguro. Comenzamos. ¿Qué tal? Estamos una vez más en Diálogos de Movilidad en Casa. Es un gusto, ¿verdad? Para nosotros, siempre un placer cerrar esta mitad de semana con información, con conversaciones, con charlas interesantes que nos enriquezcan en esto que para nosotros es una pasión, el gusto por los autobuses, la pasión por la movilidad, por todo lo que esto genera en la calidad de vida de las personas. Pasajeros 7 siempre felices de recibirlos, de esperarlos en esta transmisión y por supuesto a todos los que nos dan, nos replican a lo largo de la semana y que hacen grande este programa. Muchísimas gracias. Y para comenzar damos la bienvenida al titular de este espacio, Fernando Sánchez Proy. Y es, Cris, felices de estar con ustedes semana con semana. Te saludo con mucho gusto. Hoy tenemos un programa de verdad bien interesante. Hablaremos del transporte público, salud y agenda climática. Y antes de empezar con este programa y de presentarle a nuestros expertos invitados, déjeme invitarlo, como siempre, a que pase a nuestro sitio web, pasajero7.com, para que ahí pueda revisar nuestros reportajes especiales, nuestras entrevistas en exclusiva y sobre todo las plumas más reconocidas del medio del transporte y la movilidad que escriben en exclusiva para este medio de comunicación. También no se olvide de pasar a nuestra página, a nuestra fanpage en Facebook, Twitter y también YouTube. Y como mire, les decía, estaremos hablando de transporte público, salud y agenda climática. ¿Qué tema? Y para esto, saludo con muchísimo gusto al ingeniero Ángel Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte Ustran. Bienvenido, como siempre, a Diálogos de Movilidad, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Gracias al auditorio por estar escuchándonos. Ingeniero, para abordar este tema tan importante para la salud y la calidad de vida de los ciudadanos en las diferentes partes de la República y Latinoamérica, me gustaría preguntarle primero que nos ayude a contextualizar cuál es el estado de las cosas del transporte urbano en México. Sé que es una pregunta amplia, pero también sé que usted nos va a poder responder. Demasiado amplia, yo creo, ¿no? Yo me quisiera referir, en función de esta pregunta que haces, al trabajo que se realizó con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad para ver la situación que había en el transporte en ese momento, en 2014, si no me equivoco. Ahí estudiamos 93 ciudades. Y determinamos que realmente para solucionar el problema de transporte requeriríamos cerca de 88,000 millones de dólares para dar una solución, incluyendo metro, tranvías, autobuses, BRTs y mejoras. De 2014 a la fecha ha cambiado mucho la panorámica. Por una parte, han aparecido las plataformas. Esto trae un cambio y sobre todo un cambio a futuro, viéndolo hacia años más adelante. Y dos, la pandemia. Definitivamente el tema que quieres tratar creo que es muy importante. ¿Qué va a pasar con el transporte público? ¿Cuál es el futuro del transporte público con esta situación de pandemia? ¿Vamos a ser muy alarmistas o vamos a ser un poco más conservadores de pensar que es una situación pasajera? Esto es la gran interrogante que yo creo que hay, sobre todo en los compañeros transportistas, de qué va a pasar, a dónde vamos. ¿Nos va a subsidiar el gobierno? ¿Nos va a apoyar? ¿Va a aumentar las tarifas? ¿Va a subir la demanda? ¿Va a regresar a sus niveles de 2019? ¿O se va a quedar estancada en niveles de 2020? Hablaba hoy en la mañana con Benjamín Garza también en otro programa y platicábamos un poquito de esta situación. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va? Yo creo que es
esta mesa puede ser muy interesante en ese sentido de, ahora sí que pensar qué va a haber después de 2021. Y otro tema muy importante, y creo que aquí los dos compañeros son los expertos más que yo, todo el tema de accidentes. Todo ese tema a veces lo hemos olvidado y es fundamental. Yo creo que la accidentalidad en México es todavía grande, es muy grande, y creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Y esto es parte de la salud finalmente, la accidentalidad. Entonces yo creo que aquí tanto Rodrigo como Maytonce van a tener la gran oportunidad de mostrar y dar a conocer cosas que pueden ser más aterrantes que la misma pandemia. Yo me gustaría con eso cerrar un poco y realmente aquí los dos expertos del tema de salud son tanto Rodrigo como Maytonce. Qué interesante lo que nos deja sobre la mesa, ingeniero Ángel, y justo lo veíamos al inicio del programa, está con nosotros Rodrigo Rosas Osuna, él es consultor en movilidad segura CSB México, ¿es correcto, Rodrigo? Bienvenido. Es correcto, muchas gracias Cristela, Fernando, por la presentación, a Pasajero 7 y a todo el auditorio que nos ve, nos escucha y nos comparte en las redes sociales. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. ¿Qué razón tienes, Ángel, ¿no? Cuando estamos hablando del transporte público, de los autobuses, comenzaste diciendo cómo hace algunos años ya estábamos hablando de una deficiencia bastante importante en el número de unidades que necesitaríamos en todas nuestras ciudades de nuestro país y de otros países, y las lecciones que nos ha dejado finalmente esta pandemia. Yo sigo pensando que antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora posterior, bueno, aún seguimos muy inmersos en este problema de salud, pero posteriormente el transporte público ha sido, es y seguirá siendo el eje de la movilidad sostenible, ¿no? Es un elemento en extremo importante para continuar con el desarrollo y la recuperación económica. Cuando hablamos del año 2020 y lo que llevamos de 2021, sin duda que hemos estado sometidos a diversos fenómenos, entre ellos, pues un decremento muy importante en las economías de todos nuestros países, y es el transporte como tal, el transporte público, pero sí los otros tipos de transporte que son la llave para poder finalmente lograr una recuperación económica. Y quiero puntualizar de manera muy importante y muy subrayada: el transporte público es el presente y debe ser el futuro. De aquí en adelante, como lo ha sido, si es necesario que exista una mejor política pública que realmente motive a que las ciudades, las zonas metropolitanas de nuestro país, donde 3 de cada 4 mexicanos, por dar un ejemplo, vivimos en una zona metropolitana, en una zona urbana, necesitamos de un transporte público que sea eficiente, que sea seguro, que sea sustentable con el medio ambiente, que nos permita tomar estas alternativas más allá del vehículo privado. Y el otro tema muy importante que comentabas, Ángel, independientemente de la pandemia, por supuesto, las externalidades de la movilidad o la movilidad insegura, que pues bueno, como todos sabemos, cada año nos está trayendo un sinnúmero de defunciones, un sinnúmero de lesionados graves y de discapacitados, pero me parece que tendremos que tomar también este tema de la movilidad segura como un elemento fundamental dentro del transporte, ¿no? Por supuesto que sea eficiente, por supuesto que sea sustentable con el medio ambiente, y yo creo que un poquito más adelante podemos hablar de las cifras tan importantes derivadas de la inmovilidad, ¿no? Y con eso quisiera comentar y hacer referencia a tu importante apertura, estimado ingeniero. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Y tomando el orden de ideas que propone Rodrigo, también quiero preguntarle a Maytonce. Pues los datos son muy duros, ¿no? Quisiera yo citar un estudio que nos hizo llegar el Observatorio de Anacevi, donde dice que México tiene el penoso 7º lugar a nivel mundial y el 3º en Latinoamérica por muertes ocurridos en siniestros viales.
¿Por dónde se empieza, Maytonce, para que esta cifra se vaya controlando y disminuyendo, ¿no? Ya que pues son muchos los años, han sido muchas las batallas, pero se sigue perdiendo la guerra. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación a Pasajeros 7 y a estos diálogos de movilidad en casa, ¿no? Irónicamente, y perdón que lo diga de esta manera, esta pandemia nos trajo algo que es la inmovilidad, ¿no? De nosotros, pero que tenemos que seguir abordando el tema de movilidad, ¿no? Entonces, en el orden de ideas que ahorita ya se manejó, creo que podríamos empezar por mencionar las políticas públicas, ¿no? Todo aquel andamiaje que no son ocurrencias, sino son todo aquello que en un momento dado las autoridades y que los especialistas, como los dos que aquí están presentes y otros muchos, vamos construyendo para las ciudades, incluso las urbes, ¿no? Las urbes metropolitanas. Ejemplos hay algunos, ¿no? En su momento en Guadalajara se demostró que al tener el BRT disminuyó por esos ejes de transporte la siniestrabilidad. En su momento también en la línea 7 y en la línea 1 de Metrobús en la Ciudad de México también hubo una reducción de siniestrabilidad. Esto, pues, podríamos irnos a los datos, pero si nos quedamos con esta orden de ideas que el estructurar y ordenar el transporte público nos va a dar resultados en mediano y además en largo plazo, ¿no? Entonces, no solamente los ejes troncales, tendremos que hablar en su momento de la movilidad de barrio y subir a esa movilidad colectiva de unión de los municipios o de los barrios periféricos hacia los puntos concentradores de viajes, ¿no? Con esa idea seguiría. Muchas gracias. Oigan, pues creo que esta conversación nos deja como las bases, esa parte de cómo está el transporte público, que sabemos que no está bien. Hoy por la mañana publicábamos en Pasajeros 7 justo que se había frenado una inversión de alrededor de 232,000 millones de pesos en renovación de unidades. Eso es realmente importante, porque además México vive con un transporte público que aún, y usted me podrá apoyar en esto, ingeniero Ángel, con la mayoría todavía como hombre camión y con unidades realmente desgastadas, inseguras, contaminantes. ¿Es así? ¿O nos atoramos, vamos, en la renovación? Bueno, eso es una pregunta bastante difícil, o una aseveración más bien difícil, ¿no? ¿Qué tan atrasados estamos en tecnología, en los autobuses? Pues nos vamos a los extremos. Yo creo que tenemos autobuses de primer mundo, si vemos el transporte foráneo, por ejemplo, y nos vamos a pequeños pueblitos, como yo digo, Tinguindín, ¿no? Donde realmente pues seguimos con autobuses escolares americanos operando, ¿no? Yo creo que es difícil esa pregunta de decir qué tan bien estamos en el parque vehicular, qué tan viejos son los autobuses, para hablar en términos más coloquiales. La verdad es que yo creo que se ha hecho mucho en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, en cambiar, ir mejorando el parque vehicular e ir creando una conciencia de que ya no es solamente un camión, sino ya podemos pensar en autobuses. Lo puedes empezar a ver en la Ciudad de México, de microbuses que realmente daban mucho que desear. Tienes autobuses de primer mundo, de doble piso, tienes autobuses articulados, tienes autobuses ya eléctricos. Entonces, hay una evolución muy grande en la Ciudad de México. En otras ciudades en frontera, por ejemplo, donde es más, quitando tal vez Mexicali, un poco Ciudad Juárez tal vez, pero todas las demás ciudades fronterizas pues todavía acusan una falla en el material rodante con que operan, ¿no?
Yo creo que sí merece un análisis más profundo que una pequeña discusión como la que podemos llevar de cómo estamos en cuanto al parque vehicular. Yo normalmente lo vemos como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, alguna otra ciudad, Hermosillo, Puebla tal vez, pero ¿cómo están las demás ciudades? ¿Cómo está el sur del país? La verdad, en este momento desconozco. La edad del parque vehicular, pues después de 7, 10 años, ya acusa problemas de mantenimiento y no somos muy duchos para el mantenimiento, no nos gusta mantener nuestras cosas. Entonces yo creo que ahí habría que ponerle mucha atención y yo creo que es un muy buen ejercicio que puede hacer Pasajeros 7 con la gran audiencia que tiene, el gran acercamiento con los transportistas para poder diagnosticar qué tan bueno, qué tan malo es el parque vehicular que contamos. Yo creo que hay mucha variaciones en estas 93 ciudades que considera Sedesol como áreas metropolitanas, ¿no? Yo creo que sí es interesante tu pregunta, Estela. Yo creo que merece más atención y más puntualización de qué estamos considerando que es un buen autobús, ¿no? Creo que Rodrigo. Y quería comentar, sumar lo que comenta el ingeniero. Si nos vamos por ahí un poquito a los datos oficiales de nuestro país, estamos hablando que hoy en día en nuestro país hay aproximadamente 50, más o menos, poco más de 50 millones de vehículos circulando, de los cuales medio millón está correspondiendo a unidades de transporte público de todo tipo. Y otra de las externalidades que han sucedido, como lo comentaba Maytonce, derivado de la inmovilidad que hemos tenido todos, también ha habido o ha sucedido un descenso muy importante en la adquisición de vehículos nuevos, ¿no? Ya sean particulares, ya sean de transporte público, privado, etcétera. Entonces, ¿qué está significando esto? Que usualmente dueños de flotillas o propietarios de vehículos particulares dejaron de comprar vehículos y el pensamiento que viene a la mente es, creo que puedo esperar con mis vehículos un tiempo más, no sé, 1 año, 2 años, no lo sabemos todavía cuál va a ser el impacto final de esta pandemia. ¿Y esto qué significa, no? Además de lo que comenta el ingeniero, que es muy importante meterse más al detalle de cómo está compuesto nuestro parque vehicular, podría parecer que en efecto nuestro parque vehicular está envejeciendo. Eso es un hecho, ¿no? Y si sumamos a esto políticas o normas oficiales mexicanas que a su vez no están siendo tan completas, tan precisas, tan comprensivas, que haga que los vehículos que se están vendiendo, que se están comprando en nuestro país, realmente cumplan con los estándares mínimos que deben tener. Y un elemento muy importante, si ya nos vamos a pensar en los tipos de vehículos que circulan en nuestro país, pues los hay legales, los hay ilegales y los hay también los regularizados. No hay que perder de vista que en días recientes se ha aprobado una política de regularización de vehículos, sobre todo en la frontera norte. Decías, Ángel, pues es nuestro país, como es tan grande, es un país continente, no es lo mismo la frontera norte que la frontera sur, y esperaríamos que la frontera norte de nuestro país posiblemente tuviera otro tipo de vehículos, pero con la venida de estos vehículos que los hemos denominado chocolate, que son vehículos inservibles en Estados Unidos, pues son vehículos viejos que van a entrar a nuestro país, son vehículos más inseguros, son vehículos más contaminantes. Entonces, pues bueno, estamos hablando también aquí de un problema realmente importante que por lo menos van a ser, ¿qué les gusta? 1 millón de vehículos nuevos, lo voy a poner entrecomillado, circulando en nuestras fronteras, Ángel, ¿y qué va a significar eso, no? Decía Maytonce, y el tema de la seguridad y el tema de los números, y de por sí tenemos un problema súper importante en seguridad vial, como lo tenemos en contaminación del aire, y si le sumamos otro millón
de vehículos viejos, más la economía que se ha estancado un poco, que hay menor compra de vehículos nuevos, pues yo pienso que sin duda estamos hablando de un envejecimiento importante de nuestro parque vehicular en todos los tipos de vehículos. Rodrigo, y justo este panorama que plantean ustedes deja también, junto con la pandemia, algo que para los transportistas es importante, es ¿qué deben aprender? Es decir, si bien el transporte público no dejó de circular en ningún momento, pese a la parálisis casi total en ciertas semanas en el país, la gente a la fecha, a muchas personas, no han regresado al transporte público por muchas razones. Ha existido por ahí el montón de notas también de que si el transporte público es un foco de infección y han apostado por el aseo a fondo de las unidades. ¿Qué deben aprender en ese sentido, en materia de salud del transporte público? Mira, Cristela, hay una serie de estudios que afortunadamente ya se han hecho, no en nuestro país, desafortunadamente. Estoy hablando de algunas ciudades, sí, en Estados Unidos, estoy hablando de Hong Kong, estoy hablando de Francia, vaya, otros países que han estudiado precisamente el fenómeno de los posibles contagios o fuentes o focos de infección que podrían significar el uso del transporte público, pero hay una gran realidad también, a mi parecer, y de acuerdo con la experiencia y reflexiones y algunas observaciones que se han hecho en nuestro país. Realmente la mayoría de todos los operadores del transporte público de nuestro país, la verdad es que se han portado a la altura, ¿no? Quiero ser bien honesto, se han portado a la altura, utilizando cubrebocas, exigiendo a la gente que utilice un cubrebocas. De por sí, la dinámica del transporte público sigue siendo un espacio que puede estar bien ventilado, en el cual usualmente viajas tú solo, viajas con una compañía y no estás hablando ni comunicándote con los demás. A mi parecer, y siendo bien honesto, y lo digo con el perfil y la formación médica que tiene su servidor, para mí resulta mucho más riesgoso meterme a un restaurante donde estás comiendo, donde estás hablando, donde estás conversando con las demás personas y socializando, en comparación con el riesgo que tú pudieras tener al utilizar el transporte público. Yo siento que esta ha sido una de las lecciones que nos ha dejado también la pandemia, que al transporte público hay que meterle, hay que seguirle invirtiendo, hay que seguirlo desarrollando, hay que seguir buscando el desarrollo orientado al transporte de tal manera que seamos cada vez más las personas que optemos, sí, por caminar y subirte en bicicleta, sin duda alguna, pero de manera fundamental, cuando hablamos de distancias más considerables, el uso del transporte público, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de salud, no se ha demostrado, más bien, en otros países, que utilizar el transporte público no significa un riesgo mayor al que tú te pudieras meter a cualquier lugar o a cualquier espacio público. Perfecto. Maitonce, perdóname. No, muchas gracias. Aunándome a lo que comenta Rodrigo, iré por la parte directa de la pandemia, ¿no? Creo que es una realidad. En 2 años la sociedad a nivel mundial no supimos qué nos atacó. Estamos todavía en esa manera de seguir aprendiendo, ¿no? Esa manera también de cambiar hábitos. Yo considero que los transportistas en su mayoría reaccionaron, ¿no? Y cumplieron con los estándares que pidieron la autoridad. Vamos a hablar de México. Ahora bien, a lo mejor el punto aquí importante a señalar es lo que nos toca a los pasajeros hacer, ¿no? Ese podría ser algo que sería el segundo paso en este momento, ¿no? El hecho de que se sanitice una unidad a principio de turno y al final de turno, pues ya subimos 2,000 personas a una unidad. Esa sanitización ya fue útil los primeros 5 o 10 minutos, ¿no? Ahora bien, todos los que nos están viendo, vimos en esta pandemia muchos comentarios acerca de el tema de los vuelos llenos, ¿no?
Y lo toco porque al final creo que es algo que nos ayudaría a entender esto. Una cabina de avión está presurizada y entonces el aire pareciese que es el mismo, pero se está filtrando. Tiene un flujo laminar, lo cual ayuda a tener esta frescura, si me permiten el término, en el aire, ¿no? Y si vemos, aunque no todas las unidades de transporte colectivo tuviesen esos sistemas, el hecho de que las ventanillas estén abiertas genera un flujo parecido direccionado, ¿no? Lo pudimos ver en ciertos sistemas que sí tienen aires acondicionados, que los sistemas de inyección estaban al 100% y generaban una especie de corriente, ¿no? Eso en un momento dado ayuda a todo lo que estamos comentando. Ahora bien, en ciertas ciudades tuvimos esta oportunidad de tener ciclovías emergentes, ¿no? Como una alternativa a las personas que no se querían subir al transporte público y que a lo mejor tampoco querían utilizar un privado, ¿no? Ya sea taxi o uno de aplicación, y nos demostró que hubo una gran cantidad que tomó esta alternativa, ¿no? Entonces, en estos 2 años de, si me permiten la expresión, de un crisol de nuevas posibilidades de movilidad, la sociedad mexicana hemos aprendido nuevas lecciones. Gracias, Maetonce. Ingeniero Molinero, hablando del tema de la tecnología en los autobuses y haciendo referencia a los esfuerzos que hizo el transportista, ya sea de incorporar desde fábrica tecnología para sanitizar las unidades, circulación de aire, o comprar aditamentos a manera de accesorios para estar limpiando las unidades todo el tiempo, pues ciertamente el gremio tuvo gastos adicionales a los que normalmente tenía, pero con un menor aforo. Cuando pase esta pandemia o cuando nos acostumbremos a vivir de ella, o cuando regrese el aforo al que estaba acostumbrado, ¿qué transportista encontraremos? ¿Encontraremos a un gremio transportista fortalecido porque superó la crisis o sumamente debilitado por los gastos que la pandemia obligó a que realizara? Buena pregunta. Mi percepción es que vamos a encontrar un transportista debilitado. Han sido 2 años muy fuertes para ello, donde pues su demanda ha bajado al 30%, 40%, cuando mucho. Y obviamente esto le ha pegado en el bolsillo. Ha habido algunos apoyos gubernamentales, pero no realmente como lo podemos oír cuando vemos alguna plática sobre COVID, sobre todo esto de Europa o Estados Unidos, donde el apoyo del gobierno ha sido realmente importante. Yo sí siento que, como se me comentó, si buscaban la renovación del parque vehicular en este año, el año próximo, van a pasar 2, 3 años para poder renovar. El exigirles nuevas tecnologías, nuevas oportunidades, tal vez sea más difícil que ahora, después, con la pandemia, que antes de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí se va a tener que analizar realmente qué puede pagar el transportista y qué no puede pagar. Algunos números de algunas empresas que he visto, pues apenas empiezan a recobrarse. En 2, 3 meses que he estado viendo datos, te puedo decir de empresas de transporte, hechas empresas, no hombre camión, que todavía la situación es peor para ellos, porque no se dan cuenta realmente. Pero de empresas, apenas empiezan a mostrar en algunos casos el punto de equilibrio. Si tú ves el transporte público en la Ciudad de México, que cuando alguna vez abordo, hace 2, 3 meses iba pues, al 30%. Hoy empieza ya a estar en un 60%, así en números rápidos, ¿no? Esto obviamente les pega al transportista, ¿no?
¿Qué va a pasar? Pues realmente han sobrevivido, han aprendido pues cómo sobrevivir, ¿no? Y creo yo que aquí es la gran oportunidad para el cambio hacia, más que cambio, volver a lo que eran las empresas de transporte, porque existían las empresas de transporte. Hemos creado un mito de que no había empresas de transporte en México y no es cierto, había empresas de transporte. Se perdieron en los 80s, 90s, pero creo que han retomado. Yo creo que aquí va a ser muy importante no solo el transportista, sino el tema de, como se comentó hace un momento, de nuevas tecnologías. ¿Qué va a pasar con el teletrabajo? ¿Realmente se va a mantener? ¿O esto va dirigido el teletrabajo a ciertos estratos más altos que pueden darse el lujo de no estar, vamos a decir, trabajando con las manos? Yo creo que ahí hay un punto importante. Otro punto que no se toca muchas veces es el transporte de carga. ¿Han visto cómo ha crecido el número de motocicletas en las ciudades de reparto? Sobre todo, hay un gran reparto de mercancías que no está siendo visualizado. Creo yo también que el tema de los chocolates a mí me preocupa mucho porque quiere decir esto que vamos a volver a dejar a entrar no solamente automóviles, sino autobuses, sobre todo en la zona frontera, en ambas fronteras. Yo creo que es un punto interesante analizar y ver, ¿no? Sí me preocupa mucho en muchos casos, y como lo mencioné, si esta pandemia pueda llevar al fin del transporte público, no como tal, pero sí en algunas empresas que tiendan a desaparecer. Sobre todo el hombre camión va a estar muy castigado. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? No sé, yo creo que es un gran tema también de discusión. Gracias, ingeniero. Y hablando de este tema de la motorización, del nivel de motorización que estamos teniendo en México, Rodrigo, y del uso de la tecnología y sobre todo su costo, también uno no debe dejar de lado la implicación que tiene la salud o las enfermedades respiratorias causadas por la contaminación, donde todo el parque vehicular, pues obviamente es un factor muy, muy importante, el automóvil en particular, y también obviamente el transporte público de carga y de pasaje. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo ves esta perspectiva? Claro que sí, Fernando. Sí, no, es un tema realmente muy importante a pesar de la desaceleración económica que hemos vivido, como se los comenté hace un momento. Estamos hablando que hay más de 50 millones de vehículos circulando, por darte otro número por ahí, por cada 10 mexicanos hay 4 vehículos circulando, ¿no? ¿Qué significa esto? Un alto impacto en la contaminación del aire. Hay un dato por ahí muy importante que casi no se publica, que casi nunca se discute, o que tal vez no nos hemos preguntado a ciencia cierta, ¿no? Oye, ¿cuál es el impacto de la contaminación del aire en la salud? Y cuando hablamos, por ejemplo, de muertos de funciones a consecuencia de hechos de tránsito, hablamos de un promedio de 16,000 cada año, ¿no? Pero cuando hablamos de las enfermedades y las muertes derivadas de la contaminación del aire, cada año en México son 50,000 muertos, ¿no? Estamos hablando de una cifra estratosférica y son esos 50,000 muertos que están, insisto, perdiendo su vida por los gases contaminantes, sí que emanan de fábricas, de industrias, pero una gran cantidad, un gran porcentaje deriva precisamente de las fuentes móviles. Entonces, cuando hablamos de un impacto de la contaminación del aire, va más allá de pensar de enfermedades de carácter respiratorio. Hay cáncer, hay infartos, hay diabetes como tal y otras enfermedades que no se asocian comúnmente por efectos de la contaminación del aire y sin embargo suceden. Cuando buscamos estas fuentes, insisto, 50,000 muertos cada año a consecuencia de la contaminación del aire, estamos hablando de un problema realmente importante
Y cuando hablamos de que México es uno de los países con los mayores niveles de obesidad y de padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes, o que somos el país primer lugar con niños con sobrepeso, creo que estamos hablando de un tema realmente importante. ¿Por qué? Porque pasamos gran parte de nuestro tiempo atorados en un embotellamiento, no comemos correctamente, por supuesto, no hacemos ejercicio. Entonces, cuando hablamos de movilidad y del impacto en la salud, es realmente un tema en extremo importante, ¿no? ¿Qué hacen los médicos, epidemiólogos metidos en este tema? Pues resulta que es primera causa de muerte entre la población joven, ¿no? No es el COVID, no son el cáncer, no son las enfermedades infecciosas, son los hechos de tránsito los que están tomando principalmente en punto número 1 la vida, por ejemplo, de niños desde los 5 hasta los 14 años. Estamos hablando de un problema realmente importante de salud pública, y todo esto impacta, insisto, de manera directa, de manera indirecta, incluso por ahí hay costos intangibles también que cuando tú los sumas, estamos hablando de algunos cálculos que hablan de 750,000 millones de dólares que se pierden cada año en nuestro país a consecuencia de estos tres grandes conceptos. Estamos hablando que la movilidad, cuando no es segura, cuando no es eficiente, cuando no es sustentable con el medio ambiente, nos está llevando a resultados realmente terribles y complicados, y esto no es algo nuevo, es algo que viene sucediendo de hace muchos años a la fecha, y no hemos cambiado el paradigma, y ese es otro tema, ¿no? Que todavía no cambiamos el paradigma de evitar o encontrar la manera en cómo tú mover más vehículos en menos tiempo y girar un poquito ese chip o ese paradigma que tenemos, y mejor pensar cómo muevo más personas en menos tiempo, pero de una manera segura, eficiente y sustentable con el medio ambiente. Y ese es un tema muy profundo que vale la pena discutirlo en algún momento. Perfecto. Y entonces tú nos puedes apoyar también en este tema, y es que ¿qué pasa entonces en México? Llevamos un decenio, del cual por cierto resultamos reprobados, este decenio de acción por la seguridad vial al que incentivó la Organización de las Naciones Unidas. Estamos comenzando un segundo decenio, pero las muertes, los accidentes viales, los peatones en riesgo, los ciclistas en riesgo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está fallando ahí, entonces? Qué gran cuestionamiento, porque creo que es un tema multifactorial. Eventualmente México empezó a trabajar en este tema, fue de los primeros países que suscribió, ¿no? A nivel Latinoamérica. Sin embargo, nos quedamos estancados. Las urbes han intentado mejorar sus condiciones. Grandes esfuerzos se hicieron en la zona metropolitana de Guadalajara. En la parte de Ciudad de México, pues yo en lo particular veo que vamos con tumbos, ¿no? Por un lado, en un momento dado se buscó tener medidas coercitivas, después apostarle a la parte moral, pero al final de cuentas no estamos teniendo un enfoque sistémico, ¿no? Las vialidades siguen también siendo causa de esta accidentabilidad, no solo las conductas de los propios personas que vivimos el espacio público, ¿no? Son cuestiones que vamos a ir teniendo que estructurar de otras maneras. Ahora, hablamos de dos urbes, pero ¿qué pasa en las pequeñas ciudades, ¿no? Donde los límites de velocidad rara vez son respetados, pero no solo por el conductor, también por las autoridades, ¿no? Vemos desafortunadamente en cada ciclo electoral pancartas espectaculares, noticias donde nos dicen que se dejará de multar. No, el tema no es si se multa o no se multa,
sino es el mensaje que se le está dando desde la autoridad a las personas que estamos circulando. Creo que ese es un punto que no solamente resta, sino que quita credibilidad, ¿no? Ahorita, muy bien, Rodrigo nos dijo las cifras. La verdad es que el panorama se ve gris, ¿no? También el ingeniero Molinero mencionó algo importantísimo y que en su momento la Organización Panamericana de Salud nos puso un dedo en la llaga, ¿no? La motorización a través de motocicletas, ¿no? Sí nos dijo, países tengan cuidado con ese incremento, puesto que en su momento va a aumentar la siniestrabilidad, van a aumentar los discapacitados y van a aumentar los gases, ¿no? de efecto invernadero, pero sobre todo los otros gases, los NOx, los óxidos de azufre, porque no todas las motocicletas son de una tecnología de punta o de buena calidad, y eso en un mediano plazo se va a ir a temas de contaminación por emisiones, ¿no? Creo que, insisto, es un tema muy complejo, aunado a el último punto que mencionó Rodrigo, todas las enfermedades asociadas con la contaminación, ¿no? De hecho, en algunos foros de Semarnat se mencionó que ya el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias encontró una correlación de mortandad en los picos de COVID, ¿no? Junto con los días que se presentaron mayores picos. Afortunadamente, en este año de pandemia encontramos algo interesante. No llegamos a los temas, perdón, de la zona metropolitana, porque nos están viendo personas de todo el país, de la zona metropolitana de Valle de México, que no tuvimos una contingencia, una fase de contingencia, pero sí llegamos a tener días donde las partículas PM10 y los NOx llegamos a las precontingencias, y fue en esos días donde se encontró esta asociación, ¿no? Y como segundo punto en estos conversatorios mencionaban que tuvimos una gran posibilidad de, dado que se disminuyó la cantidad de vehículos en circulación, nos permitió tener ese gran laboratorio de qué pasaría si realmente quitamos todos esos vehículos y qué pasaría con la química del aire. Desafortunadamente, ahí es donde todas las gráficas, más bien todas las predicciones parecería que iban a ir a la baja, pero pues nos alcanzó el cambio climático y esos incendios forestales contribuyeron y demostraron que en las partes de la zona metropolitana e incluso de la megalópoli, para ya hacerlo más extenso, los niveles sí bajaron con respecto a lo que se asocia con vehículos, pero en esos momentos de quema forestal, se encontraron picos interesantes que contribuyeron a la parte de COVID, ¿no? Es un poco más complejo, pero ese es el esquema general. Y después de escuchar a Maytonce con las implicaciones que tiene en la salud la contaminación, Rodrigo, también igual de muertes o muchas muertes se generan a través de los accidentes viales, además de otras consecuencias asociadas a ellos, entre ellos la generación de pobreza, ¿no?, de aquellas personas que se ven involucradas en un accidente vial. ¿Por qué sí es tan importante y tan duro los datos en este tema no ha ganado tanto terreno en el presupuesto federal, estatal y de los municipales a lo largo de la República, y qué tanto abonará esta nueva ley de movilidad y seguridad vial
para ir alineando una agenda política a favor de una mejor seguridad vial. Sí, claro, Fernando, mira, lo está diciendo Maitonce y precisamente Cristela hizo la pregunta hace unos minutos y creo que tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué pasó con este primer decenio? Y comentó Cristela, ¿reprobamos? Sí, reprobamos, sin duda alguna que reprobamos. El número de muertos sigue igual, se mantiene una tasa de mortalidad. Por otro lado, cuando hablamos de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que es la que estuvo llevándose en este primer decenio, pues nunca se pudo lograr una Agencia Nacional de Seguridad Vial, nunca se logró incorporar mejores normas de seguridad al interior de los vehículos, no se logró tampoco tener un sistema nacional de licencias de conducir, por ejemplo, entre una gran cantidad de temas. Mañana, precisamente mañana jueves, si no me equivoco, es el lanzamiento mundial del segundo decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030. ¿Y cuál es el panorama? Que tiene que ver perfectamente con lo que estás mencionando, Fernando, que no hay una voluntad política. Lo decía Maitonce, cada que estamos en un proceso de carácter electoral, lo primero que se promete a las personas es no te voy a infraccionar, ¿no? Cuando estamos hablando que esta es una medida completamente irresponsable, completamente antidemocrática. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista, y hay estudios que así lo refieren, no más del 0.7% de todos los viajes que suceden en nuestro país cometen algún tipo de infracción. Y por ese 0.7% de personas que deciden no respetar la normatividad del tránsito, es que el resto de las personas que no tienen un vehículo particular, que hacen uso del transporte público, que hoy en día prefieren comprar una motocicleta porque es mucho más fácil adquirirla con pagos de carácter semanal o mensual. ¿Y cuáles son las consecuencias? Si no tenemos una voluntad que la política pública o que la movilidad como tal forme parte prioritaria dentro de la agenda política y pública en nuestros municipios, en nuestros estados y por supuesto que a nivel federal, pues tristemente no vamos a lograr muchas cosas. Hay esfuerzos en nuestro país de manera aislada que empiezan a hacer mejores cosas. No voy a mencionar cuáles son para no hacer referencia de manera particular a ninguno, pero hay esfuerzos que se están haciendo sobre todo de carácter local. ¿Qué ha pasado con la Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial? Hoy en día pues sigue en plena discusión, sigue todavía la senadora y tratando de impulsarla y la venimos arrastrando desde hace cuánto tiempo, ¿no? Entonces, en tanto no tengamos por lo menos un paraguas normativo que podamos llevar a nuestros estados y a nuestros municipios, el panorama que se vislumbra es bastante nublado todavía. Podríamos seguir hablando que la tendencia vaya al alza en cuanto a número de muertos, en cuanto a heridos graves. Me gustan los datos, hay 30,000 heridos graves por lo menos cada año en nuestro país que tienen que ser hospitalizados y por cada herido hay 2 personas discapacitadas. Esto estamos hablando de 60,000 personas con una discapacidad permanente a consecuencia de una política pública que ha decidido no incorporar como prioritario el tema de la movilidad y la movilidad precisamente segura, ¿no? Entonces, creo que tenemos la gran oportunidad, nuestras autoridades y nosotros, ya lo comentaba Maitonce, tenemos que pensar en un abordaje de un sistema seguro, donde todos seamos corresponsables. Es corresponsable las autoridades, somos corresponsables los usuarios, somos corresponsables el sector social, la ciudadanía organizada, el sector académico, todos somos corresponsables en los sistemas viales y es la manera en que tenemos que hacer entender a nuestras autoridades y todos aquellos que levantan la mano en contra de un sistema electrónico de infracciones. Vaya, ¿no? Lo dice la Organización Mundial de la Salud, tú quieres salvar vidas en tus ciudades, disminuye la velocidad. Mejora la infraestructura para disminuir la velocidad, haz mejores leyes, aplica mejor la ley, educa, es lo que te mete dispositivos tecnológicos a los vehículos, disminuye en general la velocidad y es precisamente por ahí la llave para que realmente podamos tener mejores resultados. Excelente, ingeniero.
Yo quisiera comentar pues dos experiencias, ¿no?, que han pasado. El hoy no circula. Cuando se instrumentó el hoy no circula ya en principios de los 90, era un pavor de cómo íbamos a manejar a tanta persona que iba a infraccionar la ley. La verdad es que al mes nos dimos cuenta que no fue así. ¿Por qué? Porque había una multa muy alta por infringir la ley. Y funcionó. Lo mismo pasó con el cinturón de seguridad, si ustedes se acuerdan. Igual. La gente supo que le iban a multar por no traer el cinturón de seguridad y lo usó. Y es normal ahora ver que todo el mundo se sube al automóvil y se pone el cinturón de seguridad. Yo creo que esto de las multas es un tema importante y no se ha sabido, yo creo, manejar adecuadamente. La multa se pone al que infracciona, al que incumple la ley. Si está cumpliendo la ley, no le van a cobrar la multa. Y aquí es lo que la gente no entiende, no le han hecho entender. Si tú infringes la ley, te vamos a poner una multa. Pero si no la infringes, no va a pasar nada. Y yo creo que por ahí va mucho el camino en ese convencimiento de que la ley es para aplicarse, no para saborearse, ¿no? Simplemente. Se nos está terminando el tiempo, me gustaría leer algunos comentarios. Ingeniero, aquí hay uno que casi me respondió esta pregunta y es, ¿sigue funcionando o sigue teniendo funcionalidad el programa Hoy No Circula? Sí, yo creo que ha funcionado en la medida que ha ido controlando la contaminación, aunque ha habido un incremento en automóviles y esto ha incrementado los niveles y la autoridad se ha vuelto más laxa en ese sentido. Yo creo que hay menos cuidado. Si ustedes se acuerdan, antes nos anunciaban todos los días el IMECA y sabíamos cómo estaba la situación. Había una concientización de la gente de lo que era la contaminación. Hoy en día eso ya no se ve. Yo creo que se ha bajado la laxitud, se han mejorado las tecnologías, obviamente, de los automóviles, y mi impresión de ver el cielo simplemente es que tenemos más contaminación, entonces algo está fallando. Perfecto. Otro de los comentarios, y agradezco a Nico como siempre que esté apoyándonos, es para reforzar algo de lo que ya habíamos hablado. Dice, un reporte del INEGI de hace unos meses señalaba que el porcentaje de contagio en el transporte público es 8% abajo de lo que puedes contagiarte en restaurantes o centros de trabajo. Y también un tema interesante que nos pone por aquí Oso M, que está en esta conversación con nosotros, gracias Oso, es justo como siempre que hablamos de incidentes viales o accidentes viales, Maytonce, hablamos de culpar o damos por hecho que el responsable es el transportista. Y no siempre es así. También hay que hablar de que peatones, ciclistas y motociclistas hacen lo suyo, ¿no? Gracias. Estábamos hablando justamente del tema multifactorial, ¿no? Y de la parte de un sistema, ahora sí, de una seguridad sistémica. Eventualmente, si nos ponemos a ver la historia, y perdón que entre la parte filosófica, los reglamentos de tránsito fueron creados precisamente porque se vio la idea que los vehículos generaban muerte, ¿no? Ahora bien, en nuestras urbes del siglo XXI, habemos N cantidad de actores en la vía. En las calles mexicanas, considero que faltan demasiadas cosas, entre ellas el respeto. Y el respeto es de los unos a los otros. Eventualmente, vamos al tema de la pirámide de la vulnerabilidad. Es más vulnerable a alguien que solamente viste su chaqueta, si me permiten la expresión, a alguien que trae un camión de 55 toneladas.
pero eventualmente una empresa tiene en su haber la capacitación a sus operadores. En medio de estos dos grandes polos que estoy poniendo, quedamos pues muchos que somos conductores, que si bien lo que hablábamos, si hay unas vialidades que perdonan, es decir, que estén diseñadas para que tengan una velocidad adecuada, aunado a un buen sistema de leyes donde esté claro, por ejemplo, los límites, ¿no? El límite de alcoholemia, pero además que en el sistema moral un individuo sepa que es su decisión no tomar alcohol, por ejemplo, pues estamos agregando a esta ensalada elementos que nos van a disminuir la siniestrabilidad, ¿no? No somos que uno solo tenga la culpa, pero desafortunadamente la evidencia existente sí nos dice que en su gran mayoría la velocidad de los vehículos es lo que provoca la mayor cantidad de muertes. Perfecto. Señores, pues se nos fue la hora y nos quedaron muchísimas cosas. Eso es muy padre y también muy padre que estén con nosotros conectados. Es siempre un gusto. Yo les pediría una conclusión, un minuto y medio, que tratemos de ser breves para despedirnos. Y bueno, empezamos con usted, ingeniero Ángel. ¿Qué le deja este tema? Pues el tema de la pandemia, yo creo que es un aspecto que debemos analizar un poco más en detalle. ¿Qué va a pasar con el transporte? ¿Hacia dónde vamos? No solamente con la pandemia, sino con las nuevas aplicaciones, las nuevas tecnologías. ¿Dónde nos va a llevar estos cambios, estas ocupaciones que realmente se busca que sean más bajas que ir ensardinados y perdiendo de alguna manera el fondo de lo que es el transporte público, el transporte masivo? Yo creo que ahí hay mucho que pensarle, ¿no? El aspecto del teletrabajo, ¿qué va a pasar? El 50% de los viajes son de trabajo o más, tal vez en muchas ciudades. ¿Qué va a pasar con ese tipo? ¿Nuestros usuarios cautivos van a volver al transporte público? Ese 10% en Mexicali o ese 70% en la Ciudad de México, ¿van a volver? Yo creo que ahí es las grandes interrogantes que nos puede dejar, o las grandes lecciones, la pandemia, de qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar en los próximos años ante una situación inédita. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Cristela. Voy a ser realmente muy breve. Yo creo, estoy convencido que si realmente queremos mejorar la movilidad de nuestras ciudades, queremos mejorar la calidad de vida de todas las personas, de tener una mejor movilidad que sea, insisto, más segura, que tengas la certeza de que puedes llegar a tu casa sano y salvo, para hacer una movilidad que sea más humana, que realmente las calles puedan regresar a quienes por derecho corresponde, que son a las personas que caminamos, que debe ser un lugar para convivir, para socializar. Y si queremos también realmente mejorar la calidad del aire y con ello las externalidades que esto representa, tenemos que seguir impulsando como la mejor opción el transporte público. Me parece que eso tiene que quedarse en la mesa, tiene que subrayarse y tiene que llegar al escritorio de todos los tomadores de decisiones y a todos nosotros que diariamente salimos a la calle a trabajar, a la escuela, al mercado, a divertirte, a socializar, podamos sentirnos bien y seguros, que tengamos algo que por ahí lo han conceptualizado como calles saludables, calles que realmente tengan poco ruido, que sean lugares para convivir, que sean lugares en donde yo me sienta seguro, donde tenga mucha vegetación. Esos son las calles saludables y me parece que hacia allá tendríamos que ir, y el transporte público es la llave y el elemento fundamental para ello. Cerramos contigo, Maitonce. Muchas gracias, Gisela. Gracias por esta invitación.
creo que esta es una pequeña, hicimos un pequeño recuento de una solución que a una gran mayoría de los 129 millones de mexicanos nos va a ser útil. Y aunque pareciese que no tocamos nada referente a la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo hicimos de una manera sucinta, si me permiten el comentario, porque tocamos temas del objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles y el objetivo 3, ¿no? Que es de salud y bienestar. Y es algo que toda la sociedad tenemos que ahora volver a reaprender. Seguramente a muchos de nosotros nos los dieron en ciencias naturales o en su momento en ecología. Sin embargo, al día de hoy hay organizaciones, entre ellos voy a poner un ejemplo, Scouts, que están generando líderes en la Agenda 2030. Personas jóvenes que están ya metiéndose en la cabeza esta idea de cambiar los hábitos que muchas generaciones hemos sido laxos, ¿no? Como en esta conversación se dijo. Tenemos que ser más estrictos con nosotros mismos porque estamos cerca del punto de no retorno, ¿no? Eso puede ser hacia el tema de velocidades o el que sí nos dicen en cuanto a cambio climático. Si aumentamos medio grado más la temperatura promedio del mundo, vamos a estar en problemas como especie, y no solamente como especie, todo el mundo. Entonces, es algo que tenemos que aprender todos en la sociedad inevitablemente. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlos, chicos, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros nos despedimos. Gracias a quienes nos siguieron, nos dejaron sus comentarios, de verdad que eso a mí me encanta y además enriquece muchísimo la conversación. Fernando. Gracias, Cris. Nosotros en Pasajero 7, a lo largo de 11 años, siempre hemos seguido la agenda de la movilidad y la seguridad vial y hemos visto a muchos actores de la movilidad y la seguridad vial, activistas, sociedad civil organizada, expertos, cómo luchan día a día por poner en la agenda este tema tan importante para todo el país. Nos parece sorprendente que después de tanto tiempo, hoy la ley de movilidad, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aún se siga discutiendo, cuando sus costos, cuando sus impactos son tan importantes para cada uno de los habitantes de este país. No quedará de otra más que seguirle dando voz a la gente y que la sociedad civil organizada, los expertos, no dejen de poner en la mesa este tema tan importante. Agradezco mucho a nuestros invitados expertos del día de hoy, al ingeniero Ángel Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte Ustran, a Rodrigo Rosas Osuna, él es consultor en Movilidad Segura CSB México, y a Maitonce García, director de Transita Segura. También agradezco a mi compañera Cristela Gutiérrez, a nuestro productor David Martínez, pero sobre todo gracias a usted que semana a semana nos sigue en este programa y sígalo haciendo porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.